Presidente de ALUEX, Juan José Caravaca. Saludo también al resto de la Junta Directiva de la asociación. Saludamos, por supuesto, a nuestro conferenciante de hoy, al arqueólogo y profesor de la Universidad de Murcia, Héctor Uroz Rodríguez. Y a todos ustedes, cómo no, señoras, señores, muy buenas tardes. Lluviosas y desapacibles tardes, pero necesarias, esta lluvia necesaria. Bienvenidos, bienvenidas a la quinta de las conferencias organizadas por ALUEX dentro de su ciclo de conferencias ALUEX, un proyecto de futuro. Con la conferencia de hoy continuamos, como ya saben, se lo hemos recordado en semanas anteriores, con este ciclo que se ha dedicado a nuestros tesoros, a los de Albacete. Hoy también vamos a viajar por la provincia. Este ciclo nos va a llevar desde, lo verán, el pasado más remoto hasta el presente más cercano. Y nos va a ocupar todo el mes de noviembre, esta semana y la próxima. Tras el exhaustivo repaso por el devenir histórico contemporáneo que nos realizó el historiador Aurelio Pretel, hoy le toca el turno al arqueólogo y profesor de la Universidad de Murcia, Héctor Uroz Rodríguez, al que ya les voy a presentar. Es profesor asociado en el Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua e Historia Medieval en la Universidad de Murcia. Por cierto, un excelente profesor, esto no es algo que lo diga yo, ni siquiera que lo diga él, sino que lo dice su propio alumnado porque así lo han valorado. Ha obtenido puntuaciones de hasta un 4,5 sobre 5 en las encuestas que se le han realizado. Es licenciado con premio extraordinario por la Universidad de Murcia en 2002 en Historia, con la especialidad de orientación en prehistoria, arqueología e historia antigua. En 2011 se doctoró con premio extraordinario y mención europea por la Universidad de Alicante en antigüedad. Ha realizado numerosas becas predoctorales, destacando la de formación de profesorado universitario del Ministerio de Educación, que le permitió completar su formación en la Universidad de Perugia con el programa de estancias breves. Como investigador podríamos destacar sus más de 30 publicaciones científicas, participación en congresos especializados y en proyectos de investigación, pero sobre todo su ininterrumpida actividad en el trabajo arqueológico de campo y laboratorio desde 1998, destacando la codirección del Yacimiento Arqueológico de Libisosa, que ha completado con otras intervenciones arqueológicas en España, en la Alcudia de Elche, y en Italia, en Pompeya y en la villa de Plinio el Joven, en San Giustino, en Perugia, como decíamos. Por último, queremos destacar los proyectos vinculados a la museología y también a la museografía, así como la puesta en valor y difusión del patrimonio histórico-arqueológico, además de su prolífica e intensa actividad de divulgación plasmada en la gestión de redes sociales y también en la producción audiovisual. Bien, gracias al profesor Uroz conoceremos de primera mano cómo ha sido el trabajo, el duro trabajo al que ha tenido que hacer frente el equipo de profesionales que desde 1996 han levantado el que es el gran proyecto cultural y científico, la excavación arqueológica de Libisosa en Lezuza, declarado como el 6º parque arqueológico de la región. Gracias, Héctor, por compartir su tiempo, sus conocimientos con este auditorio que creo, y no me equivocaré, estamos deseosos de saber mucho más sobre el resultado de estas investigaciones, de estas excavaciones arqueológicas y que sin duda este yacimiento es uno de los nuestros. Así que, Héctor, cuando quiera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Bueno, en primer lugar, huelga decir que quisiera dejar constancia de mi agradecimiento a la asociación de ALUEX por la invitación y además y sobre todo, pues como ya les he expresado a parte de la directiva personalmente, pues mi reconocimiento a la labor que hacen, ¿no? que espero y deseo que toda la sociedad de Albacete sepa valorar. Además es un placer volver a este salón de actos en el que presenté justo ahora 10 años
el primer libro de Libisosa, justo cuando parece ser que se encuentra en reimpresión, en proceso de reimpresión, el otro libro publicado por el Instituto de Estudios Albacetenses hace unos meses, ¿no? Libisosa es, creo que indiscutiblemente, desde hace algún tiempo ya, un hito del patrimonio arqueológico, y cuenta pues, con un elevado estatus en términos académicos y en términos también populares, que muchas veces una cosa no tiene por qué ir ligada a la otra. El yacimiento y el museo son visitables todo el año, lo que invito, por supuesto, a todos que hagan, si no lo han hecho ya, a través de una oficina de turismo creada ex professo por el Ayuntamiento de Lezuza, y forma ya parte, como saben también, de la red de parques arqueológicos de Castilla-La Mancha, lo que nos tiene últimamente pues, inmersos en diversas labores de mejora y adaptación a esa nueva categoría, y también ha predeterminado un poco la línea de actuación de estos últimos meses. Pero como me gusta siempre subrayar, y aquí siempre me repito, yo vivo con el miedo de que a alguien se le ocurra algún día hacer una comparativa de todo lo que voy diciendo a la prensa y las conferencias, porque hay cosas que repito palabra por palabra de forma machacona, ¿no? Y no quiero no resultar original, pero es que me resulta imprescindible para poner cada cosa en su lugar. El proyecto Libisosa se levantó desde cero. Cuando un equipo de la Universidad de Alicante, universidad en la que yo me licencié y me doctoré, mi relación con Murcia vino mucho después, ya en mi etapa postdoctoral, decía un equipo de la Universidad de Alicante dirigido por José Uroz, jubilado, entre comillas, hace 4 años, jubilado de la universidad, pero que sigue, como todos los que trabajan con nosotros, y autoridades saben perfectamente, pues sigue al pie del cañón en Libisosa, cuando prospectó en ese equipo en 1993 y más tarde en 1996 pues comenzó a excavar siguiendo algunas pistas de entidad, las pistas disponibles, pero sin saber en toda su magnitud lo que de verdad escondía ese yacimiento. Es decir, la existencia de Libisosa se daba por sentado en el Cerro del Castillo de Lezuza, pero lo que de verdad escondía desde todos los puntos de vista era prácticamente inimaginable, porque había que ser extremadamente fantasioso para imaginar lo que nos iba a atropellar. Y todo eso, ese proyecto levantado desde cero, pues se ha hecho en base a unos pilares que sin perder nunca podríamos decir el faro de la ciencia, han tenido siempre presente el potencial de desarrollo a todos los niveles que la arqueología ofrece, ¿no? En primer lugar, por supuesto, Libisosa es un proyecto de investigación, con sus resultados científicos. Sin investigación no hay proyecto Libisosa. Pero también, y al mismo tiempo, es una escuela de formación práctica de futuros arqueólogos. Es decir, no podemos enseñar a operar, ¿verdad?, a los futuros cirujanos sin meterlos en una sala de operación. Pues eso es un poco lo que significa la práctica de la arqueología para nuestros estudiantes. Que ha supuesto además una cantera de profesionales a todos los niveles, de profesores, directores de museo, y también, evidentemente, otras tantas líneas y caminos que han seguido antiguos estudiantes nuestros. En segundo lugar, el segundo pilar, por supuesto, la conservación y la puesta en valor de lo que allí encontramos, de lo que llevamos encontrando, en las medidas de las posibilidades, en la medida de, evidentemente, los recursos que tengamos. Porque además esto, la consolidación y puesta en valor, es lo que se lleva la mayor parte de los recursos en arqueología, ¿no? Pero es absolutamente clave. Sin eso no se entiende lo siguiente, que es, fíjense, en un municipio de 1 millar de habitantes, como Lezuza, este proyecto ha constituido, y lo sigue siendo, pues, un motor de desarrollo.
Un motor de desarrollo que genera empleo directo a la gente de Lezuza, pero también a largo plazo pues, va alimentando un proceso que es menos expresable en cifras, que es eso que llamamos dinamización cultural. Sobre esto vamos a volver al final porque me resulta extremadamente importante. Otro pilar, evidentemente, del proyecto ha sido y sigue siendo la optimización de los recursos de los que hemos ido disponiendo en cada momento. Ha habido momentos para todo. Hemos pasado por varias crisis, por una pandemia, por una guerra. Recursos procedentes de la Junta de Castilla-La Mancha, de la Diputación de Albacete, los últimos años a través del Instituto de Estudios Albacetenses, del SACAM, del Ayuntamiento de Lezuza, que es, sin el Ayuntamiento de Lezuza no hay proyecto Libisosa, ni hay Libisosa, y de la Universidad de Alicante durante muchos años y ya desde hace algunos años desde la Universidad de Murcia. Y ocasionalmente de entidades privadas. Y por último, pero no menos importante, la apuesta por una divulgación transversal. Ya fuera, pues, en un primer momento, por los mecanismos que ofrecía la era predigital. Es decir, cuando nosotros empezamos a excavar el Libisosa no existían las cámaras digitales, digo, para enfocar un poco el discurso a la gente más joven, que pueda estar luego viendo esto más adelante. Y en los últimos tiempos, evidentemente, a través de las enormes posibilidades que nos ofrecen las redes sociales. Cuando hablo de Libisosa, evidentemente, lo hago en representación de un equipo, de un proyecto al que me uní casi desde el principio. Primero como estudiante, luego como becario y desde hace 16 años la codirección. Los últimos ya desde la Universidad de Murcia, como decía. Un equipo compuesto en la actualidad por un conjunto de especialistas y colaboradores cuya participación pues, en distintas tareas se ha ido viendo también en las últimas publicaciones científicas, se seguirá constatando en otras publicaciones y luego evidentemente hay tareas dentro del equipo que no tienen la misma visibilidad que otras, pero que evidentemente son indispensables. La pregunta es, ¿por qué? Me preguntaba un periodista esta mañana, ¿por qué dices que es un hito Libisosa? ¿Por qué es tan importante Libisosa para la arqueología? En primer lugar, y me gustaría remarcarlo, como decía antes, las labores de puesta en valor y de divulgación en Libisosa han sido muy acertadas y necesarias, pero nada de eso podría existir sin la investigación. Y no puede existir investigación en arqueología, aparte en un yacimiento nuevo, sin la excavación. Una excavación, la de Libisosa, que tiene unas condiciones que son difíciles de encontrar de forma conjunta. Hay elementos de esta lista que se encuentran más fácilmente o difícilmente en otros yacimientos, pero que confluya todo eso es más complicado. Y sobre todo sus contextos cerrados. Ahora veremos qué implica un contexto cerrado en arqueología. Y la información, evidentemente, más fiable que nos están dando continuamente. Y aunque la historia de Libisosa, como enclave, pasa por algunos hiatos, tiene algunas interrupciones, uno de sus puntos fuertes va a ser la continuidad en el tiempo, la diacronía. Y ello nos explica sin la excelente ubicación que tuvo Libisosa respecto al viario antiguo, con un fuerte componente geoestratégico, en una encrucijada económica, cultural. Por Libisosa pasaba la principal autopista del mundo antiguo, desde la protohistoria, la vía Heraclea, y además Libisosa estaba conectada directamente, ya sea directamente o a través de Saltigi, esto es discutible, o a través de Chinchilla, con el principal emporio de época, sobre todo republicana y alto imperial, que fue Cartagena. Esa conexión, además, tiene reflejo en el registro material, en lo que nosotros encontramos. Por ejemplo, el hallazgo de un tipo de rueda, que es un híbrido de las dos, prácticamente de las dos conocidas, una rueda maciza con radios de refuerzo, ruedas que están hechas
para soportar una gran carga durante un largo camino, como el existente entre Libisosa y Cartagena. Por ejemplo, esa conexión con Cartagena permitió que llegasen algunos objetos absolutamente excepcionales llegados de Asia Menor, del extremo oriental del Mediterráneo, como esta jarrita, este laguinos con escenas eróticas, o este otro de engobe blanco, cuya sola presencia ya está justificando ese enlace, ese directo entre Cartagena y Libisosa, porque era Cartagena donde desembarcaba todo esto, en la península. Esa ubicación clave en el paso del sur al Levante fue absolutamente clave en la capitalidad que va a tener Libisosa en la antigüedad y que acabó, evidentemente, cuajando en época de Augusto con la concesión del rango de colonia con derecho itálico. Las primeras campañas, de hecho, en Libisosa, porque a Libisosa se fue a buscar la colonia de Libisosa, la colonia romana, se invirtieron en la excavación y puesta en valor y publicación del foro de la ciudad romana, también más adelante del decumano y de los edificios adyacentes, hasta que la crisis económica 2008, 2009, 2010 nos hizo centrarnos en un solo sitio, aunque hemos podido reemprender los trabajos en el foro los últimos años. De hecho, hay novedades muy importantes en esas nuevas excavaciones del foro sobre su fundación y sobre la fase inmediatamente anterior a la fundación de la colonia, esa fase que llamamos Forum. La intervención en esa zona norte de las últimas campañas pues, testifica la existencia de un gran relleno sincrónico constructivo que ofrece una datación antequem de época augustea, que es la fecha fundacional de la colonia, y además hemos podido documentar, por ejemplo, que la estructura de diferente orientación que nosotros pensábamos que era de la anterior fase pertenece al diseño originario del foro como una especie de sostén, de contrafuerte de esa ladera septentrional del foro, quitándole presión a la ladera del edificio, que era tan importante, que es ese edificio que tienen aquí, que es el granero, el almacén granero de la colonia. Seguimos ocupándonos, por supuesto, de la publicación y la difusión de los hallazgos más singulares, por ejemplo, esta tábula de bronce, recuperada hace algunos años en la Basílica y que estaba preparada, por eso tiene esos orificios, ¿verdad?, para ser expuesta en público, como bien hacía la sociedad romana, una sociedad de derecho, un Estado de derecho, en el sentido de que estaban obligados a hacer público todas las disposiciones legislativas, judiciales, etcétera, etcétera, y tendría alguna ley y disposición relevante para la colonia de Libisosa que no hemos podido terminar de descifrar, pero seguramente relativa a algún tipo de hospitium o patronus. Y tenemos también un proyecto que retomaremos en primavera para la definitiva puesta en valor de toda esa zona norte, incluyendo el decumano, es lo que estamos ahora trabajando de cara al parque arqueológico, de acuerdo con el objetivo de dejarlo todo perfectamente transitable y visitable de cara al próximo otoño. El extremo más reciente del yacimiento, ya con la pérdida de la hegemonía sobre el territorio, lo tenemos en la fase bajo medieval, con un patrimonio muy relevante, no solo por esa torre vigía, ese castillo, ¿no?, que da nombre al cerro y al que se le ha dado recientemente un impulso en su consolidación, sino sobre todo por ese edificio de las órdenes militares que de momento pues, sigue esperando turno para su puesta en valor y su visitabilidad. Y si nos vamos al extremo temporal más antiguo, contamos pues, con restos del bronce final, de época arcaica, del hierro I, orientalizante, como lo queramos llamar, pero no solo esa cerámica que suele aparecer habitual, descontextualizada, de carácter residual, que también tenemos, sino pues, algunos posibles contextos de hábitat de esta época en torno a la puerta sur, a la zona sur del yacimiento, con niveles del siglo IX, VIII, hasta el siglo VI antes de Cristo, ya cuando enlazan con los primeros iberos. Los primeros iberos, o las huellas de época ibera antigua y plena,
pues son menos conocidas que las del ibérico final, que es fundamentalmente por lo que se conoce lo ibérico de Libisosa y lo que vamos a gastar, evidentemente, a invertir más tiempo hoy. Pero contamos con unos hallazgos, con unos contextos pues, bastante relevantes para un yacimiento, mejor dicho, un enclave, un oppidum, que en esta época, ya en el siglo V, debió contar con un carácter nuclear ya en toda esta zona. Los ecos de la fase ibérica más antigua, pues tenemos importaciones griegas, tienen carácter residual, también fragmentos de monumentos funerarios ibéricos reutilizados en construcciones posteriores, como en construcciones romanas, como es habitual en yacimientos con tanta perduración. Y a ello hay que sumar un importantísimo hallazgo de la campaña del año pasado, la primera escultura zoomorfa ibérica que hemos encontrado en Libisosa, a la que la estamos matando a análisis, ¿verdad? Bueno, matando es figurativo, entiéndanlo, es decir, análisis absolutamente no invasivos, en las últimos, pues analizándolo con toda la tecnología posible, entre otras cosas, porque es una pieza que ha conservado y conserva gran parte del pigmento, y es posible que nos pueda ayudar a resolver piezas de otros puzzles, de otros yacimientos de época ibérica. Para el ibérico pleno sí que tenemos, bueno, ahí tenemos algunos de los análisis que le estuvimos haciendo pues, hará unas pocas semanas. Si nos siguen en redes sociales ya sabrán de lo que les hablo. Para el ibérico pleno, en cambio, sí que contamos con un primer contexto cerrado, en el sector más periférico de los excavados hasta ahora. Hay que decir que este equipo de Libisosa le debe a la Diputación un teatro romano y seguimos intentándolo. Lo que pasa es que cada vez que excavamos buscando un teatro nos sale otro contexto cerrado ibérico, pero no tenemos la culpa. De verdad que seguimos con ese empeño, porque además tiene que estar, pero bueno, esa es otra historia, algún día seguramente lo contaremos. Este sector, decía, ese primer contexto cerrado de época plena, acaba de salir además publicado en una monografía en la que antes hacía referencia del Instituto de Estudios Albacetenses. Son 5 pequeños departamentos donde pues, encontramos restos de cerámica ática, algún objeto excepcional como ese colgante de oro y pues un conjunto cerámico en excelente estado de conservación que debió quedar sepultado allí en torno al siglo III a.C. y que nos sirve para arrancar esa labor tan importante de difusión de los resultados de Libisosa y del conocimiento que nos da Libisosa sobre la cultura ibérica de este periodo. Pero claro, para contextos cerrados, pues los que ofrece la fase ibérica final, centrada hasta la fecha en esos 2 sectores, en esos puntos que ven en el mapa, sobre todo los 2 barrios por ahora excavados y no excavados en toda su extensión, que arrancarían en torno al siglo II a.C. Aquí tienen la planimetría y son el lugar de residencia, de control de la oligarquía ibérica, de sus clientelas, que en este momento final del mundo ibérico pues ya estarían muy extendidas. Estamos posiblemente ante una ciudad estipendiaria que le pagaba un tributo a Roma. Roma era ya propietaria del terreno, del territorio, a cambio de mantener su ordenamiento político, jurídico, pues como el común de poblados indígenas que no fueron destruidos con la conquista romana, con la Segunda Guerra Púnica, pero que acabarán disolviéndose, sobre todo después de las guerras civiles, como le pasó a Libisosa. Y es que, justamente, si Libisosa es un contexto cerrado, es por eso. Y es un contexto arqueológico sellado, que es algo que nos da una oportunidad para asomarnos es como abrir un agujero en la historia y poder asomarnos. Es la mirilla de esta época. Nos da una foto fija que ofrece pues una información detallada, privilegiada, muy pormenorizada de un momento determinado de la historia. Es como viajar un día determinado a un momento del pasado. Y evidentemente esto es lo que convierte a Libisosa en una mina
para la investigación de esa fase ibérica final o ibero-romana y de la fase romana republicana. Y evidentemente también en una mina para la divulgación, para el proselitismo de nuestro trabajo. Esa excelente conservación, decía, de la última etapa ibérica de Lezuza, se debe a su destrucción precipitada, sistemática, que genera pues, unos niveles de derrumbe, de adobe, de piedra, de un incendio que crean un efecto sepultura, ¿no? Motivado por ese final repentino. Un final que además fue traumático, como ejemplifica el esqueleto infantil hallado sobre la calzada, no retirado para su sepultura, que habría sido víctima pues, de un impacto en la cabeza, como ha revelado el análisis osteoarqueológico llevado a cabo por Maripaz de Miguel. Para datar este episodio de destrucción definitiva, contamos pues, con un cuantioso, variado registro material datante de importación, sobre todo romana, que nos lleva al primer tercio del siglo I a.C. y que hemos relacionado, desde el punto de vista histórico, desde hace ya bastantes años, con ese episodio de las guerras civiles de Sertorio. Y en un momento determinado, Roma, podríamos decir en terminología coloquial, peta, porque hay una dinámica imperialista que no cuadra con el sistema político heredado de la República Media, y eso genera una serie de tensiones a todos los niveles que involucran al Estado romano en una guerra civil. Pero claro, esas guerras civiles son durante un tiempo, se desarrollan, son guerras civiles entre romanos por el poder en Roma, pero se desarrollan en la península ibérica, entonces las primeras provincias fuera de Italia, que es las provincias hispanas. Pero claro, esto va a tener una influencia brutal para el final del iberismo, en términos arqueológicos, pero paradójicamente, curiosamente, en Lezuza lo que terminó la ciudad, con la ciudad ibérica, pues hizo que ésta se conservara en esa foto fija de su última vida, ¿no? Nos hizo una especie de efecto Vesubio. No tenemos fuentes literarias que avalen la participación de Libisosa en las guerras sertorianas, entre otras cosas porque Libisosa aparece muy poco en las fuentes, pero cuando Metelo, desde la ulterior, pues fue a reunirse con Pompeyo en Valentia, que acaban de hacer ahí sus perrerías correspondientes, en el 75 a.C., pues evidentemente debió desplazarse por esa vía Heraclea que decíamos antes, y que tuvieron que pasar por Libisosa. Seguramente podría ser en ese momento el que tiene lugar todo esto. La arqueología nada más nos ha permitido saber algo más. Inmediatamente después de esa destrucción del poblado, apresuradamente, seguramente un ejército romano, esos miles y miles de legionarios, levantaron apresuradamente una muralla, decía, de 3 metros de espesor, de lienzo de 3 metros de espesor, algo bastante más grueso de lo que suele ser, con un paramento que recuerda a ese emplectón de Vitruvio, que también es un tipo de paramento hecho deprisa y corriendo, en la parte más elevada del cerro, encastillándose en la parte más elevada del cerro. De esta muralla hemos podido excavar y poner en valor la puerta sur, frente a la que debió transcurrir esa vía Heraclea, también la puerta norte, provista, como la anterior, de 2 bastiones macizos de tendencia cuadrangular, rectangular, con un vano que además acabaría siendo restringido para el acceso de carros, solo para personas en una reforma de época alto imperial, porque esa muralla va a seguir siendo la muralla, va a funcionar más adelante también con la colonia romana. Y aquí además, muy interesante, la muralla se levanta directamente sobre los escombros, sobre el derrumbe de las casas, de los departamentos iberorromanos, como se ve en esta imagen. Mientras en esta otra pues hay una panorámica de cómo quedó después de la puesta en valor, tanto esa puerta norte como la puerta noroeste, por sendos talleres de empleo. Es decir, fue durante un año de trabajo en cada uno de los proyectos, puestos de trabajo y sobre todo una revalorización importante del yacimiento. El verano pasado, hace pocos meses, 2 meses, pudimos añadir un tramo de muralla más
y el torreón meridional de la puerta este, de esa misma muralla, del acceso principal este, enterrada como el resto, tras el bancal moderno, el balate moderno. Pero esta puerta de la muralla romana nueva, más allá pues, de la repercusión que pudo tener en la repercusión mediática, no es una puerta más, no va a ser una puerta más cuando la terminemos, porque se encuentra flanqueando el acceso moderno actual al yacimiento. Esto lo que va a aportar es un acceso monumental original al parque arqueológico, solucionando pues, como de una tacada un problema logístico que teníamos. Y además lo estamos haciendo en tiempo récord, para muestra esta imagen. Pues bien, coincidiendo con esa ruptura que acabaría con la construcción de la muralla, ya fuera llevada a cabo por los que se fueron corriendo, porque había que irse corriendo, las legiones romanas uno las sentía llegar, las oía. Eso, como en Jurassic Park con el vaso, con las ondas de agua, cuando llega el Tyrannosaurus Rex, pues el suelo vibraba. Romanos al final luchaban menos de lo que parece, porque muchos se rendían o salían corriendo. Decía, se realizó un depósito votivo en la parte más alta del cerro, donde luego se iba a construir el foro de la colonia, con lo que tenían a mano. La mayor parte de objetos recuperados en este depósito ritual son objetos que encontramos normalmente en los departamentos ibéricos. Esto fue publicado hace ya unos años de forma pormenorizada y evidentemente no me remito a ello, no voy a entrar en detalles. Fue el barrio del sector 3, del conocido numerado como sector 3, compuesto pues, por una veintena de departamentos hallados justamente bajo esa puerta norte de la muralla, lo que supuso la primera pista de ese periodo ibero-romano. Allí estábamos excavando el foro de la colonia romana de Libisosa, muy bien, encontramos el foro, etc. No tiene templo, qué raro, bueno, ya lo veremos. Bueno, todavía estamos con esas. Bajamos a la zona que pensábamos que discurría el lienzo de la muralla, estupendo, hemos encontrado la puerta norte de acceso a la muralla y debajo sale lo que sale. Son construcciones, podríamos decir, plurifuncionales, de una isonomía bastante marcada, que trascienden, evidentemente, la etiqueta de doméstico. Yo nunca hablo de casas, estrictamente hablando. Solo en una ocasión, además, hemos documentado un hogar. De ahí, pues, esa interpretación artesanal, comercial, que se le dio en un primer momento a todo esto y ya la hemos superado. En definitiva, son espacios aristocráticos o de sus clientelas, de ahí esa isonomía también, con huellas de actividades productivas, que están marcados sobre todo con una relación exponencial, ¿verdad?, entre cerámicas, importación, vajilla de lujo, mejor dicho, la vajilla con la que se bebían el vino de lujo, que era lo importante, no tanto el objeto como lo que se estaban bebiendo y consumiendo. A eso iremos también más adelante. Con esas figuras, con esas piezas que veremos también de pasada, con esas decoraciones figurativas que muestran esos mitos de autoexaltación con los que apuntalaban su poder. Todo eso, de acuerdo, formando parte de cada uno de estos departamentos, edificios, estancias. Claro, esto hasta este momento, pues bien, ahí estábamos, bajamos a una parte más baja de la ladera buscando el teatro romano, y nos encontramos con ese sector 18 con algo que va a romper absolutamente con esa isonomía. De entrada, según lo conocido, pues hasta ahora, que todavía nos queda un tramo por excavar, lo hemos tenido que interrumpir esa excavación por las labores logísticas del parque arqueológico. El edificio dominante, la construcción más grande de las encontradas hasta la fecha en este periodo, es la que tienen aquí. Un edificio de 2 plantas, con 6 estancias, en la planta baja, que es la que recuperamos, excelentemente conservado, con tabiques con alzados de adobe y tapial de casi 2 metros de altura. Esto es una absoluta barbaridad.
la península ibérica conservar algo así, por lo que evidentemente constituye al mismo tiempo una fuente de conocimiento absolutamente privilegiada para la arquitectura de esta época. Ya no es que imaginamos o debemos imaginar eso que ahora se lleva mucho y que es muy necesario, que es la virtualización y la reconstrucción 3D de los edificios del mundo antiguo, sino que aquí lo tenemos prácticamente sin techo, pero lo tenemos. No voy a entrar en detalles en ello porque, en fin, hay muchas cosas de las que quiero hablar hoy, pero esa plurifuncionalidad que antes decía, como la de tantas construcciones ibéricas, lo convierten en un complejo, eso que llamamos oligárquico, ¿verdad? Que trasciende el concepto de taller, aunque es en cierta medida también un taller. Es ciertamente un lugar de producción, pero también es un lugar doméstico. Junto a la mayor parte de material ibérico recuperado en su interior, encontramos pues, un conjunto singular de materiales, muy singular, de materiales de objetos importados, sobre todo de Italia, de imitaciones, de bienes de prestigio, algunos de ellos con función ritual, aunque solo sea formando parte de esa comensalidad ritual a la que nos vamos a referir más adelante, que nos han datado el edificio, la destrucción del edificio, y nos lo colocan en sintonía con el otro sector que acabamos de ver, destrucción en el contexto de las guerras civiles de época sertoriana, como hemos visto. Bien, en el edificio hay de todo literalmente, no es una forma de hablar. Pero destaca seguramente su actividad textil. En la estancia con ingreso directamente al exterior, desde la calle, encontramos una cuba de plomo. Todavía no sabemos si de plomo de Castro o de Cartagena, serían los dos lugares más que obvios para traerlo, pero los análisis que hemos realizado no son todavía concluyentes. Con orificio en el fondo, ahora parcialmente desprendido por motivos del derrumbe en época antigua, y que tenía una infraestructura propia, una cavidad inferior, donde recuperamos incluso unos maderos carbonizados para aplicarle calor a esa cuba. Pero claro, la interpretación funcional ya no viene de análisis, viene de paralelos morfológicos. Antes se comentaba nuestra trayectoria en Pompeya, pues justamente en Pompeya encontramos el paralelo más claro sobre la funcionalidad de estas cubas. En Visosa tenemos una cuba de 200 litros y en Pompeya, en esa oficina nifricaria, tenemos 2 cubas de 100, que se relacionan con el lavado a muy altas temperaturas de la lana en bruto, para quitarle, desprenderle de esa la suarda, la suintina, esa grasa, que va a proporcionar la lanolina con la que, usada como cosmético todavía hoy, o medicamento también en época antigua, como nos cuenta Plinio. Frente al tabique noreste de esa estancia, además, se encontró apilado un conjunto de 45 pesas de telar, y en otra estancia del edificio puede que estemos incluso ante la destrucción fosilizada de un telar de bastidor apoyado en la pared, que además se trata de póndera de pesas de telar de una forma, de una variante tronco-cilíndrica nada habitual, y menos en estas fechas tan tardías, ¿de acuerdo? Que es casi de forma exclusiva la que se recupera en Visosa. El control del tejido, esto no me da tiempo a extenderme en ello, ni mucho menos, pero como con nada, pero es un recurso de control de la aristocracia, el control del tejido. Además, encontramos una ingente acumulación de tabas o astrágalos, hasta 1500, que aquí pues, debieron actuar pues, como fichas de intercambio relacionadas con algún tipo de sistema para llevar la contabilidad, quizá relacionada justamente con esa actividad textil, que es, por otro lado, los astrágalos venían de los mismos animalitos que la lana, o con cualquier otra actividad económica. Porque además este edificio pone ante todo de manifiesto la actividad de, por así decirlo, toda la retahíla de los procesos de producción de esta época. Por supuesto, incluyendo la esfera agropecuaria. Estas sociedades son sociedades agropecuarias, absolutamente lo más importante para la sociedad ibérica, como cualquier sociedad protohistórica y cualquier sociedad arcaica, pero también para el almacenamiento de alimentos,
para la redistribución de esos alimentos, para el comercio de esos alimentos, especialmente el vino. Este es el boom del vino. El vino se consume, se conoce desde época muy antigua, pero es con la romanización cuando va a pegar verdaderamente el petardazo en Hispania. Claro, fijaos, esto es una acumulación de 20 y tantas ánforas ibéricas, con algunas ánforas itálicas, encontradas en una estancia de este edificio. Pensábamos que habíamos encontrado un almacén, no en uso, pero vamos, un lugar, un repositorio donde ubicar, que nos servía como fósil director de esta actividad de redistribución. Decimos, hemos encontrado algo bastante importante numéricamente hablando, hasta que la campaña sucesivas dimos con lo que se puede, no sé, definir como almacén, bodega de excedentes con 80 ánforas tinaja, 80, además asociadas con un registro material asociado al consumo y servicio del vino exclusivamente. Evidentemente eso nos llevó a calificar el espacio como una bodega. Además es un espacio anexo a ese edificio oligárquico, no tiene entrada directa, pero evidentemente es dependiente de ese complejo. Pues bien, ese descubrimiento, ante esas, sobre todo esas estructuras de adobe, de tapial, tan impresionantes y tan excepcionales, nos colocaron en su momento en una encrucijada, ante la que se nos planteaban dos opciones. La opción A era dejar la excavación y volver a cubrirlo de tierra para preservarlo, pero no, evidentemente, poder mostrarlo al público. Y la opción B, pues rentabilizar socialmente el hallazgo y llevar a cabo su puesta en valor. Para lo que buscamos, conseguimos financiación privada de Cajasol y se pudo, además, desarrollar por un ejemplo de colaboración institucional entre el Ayuntamiento de Lezuza, la Diputación Provincial de Albacete, la Asociación SACAM y, por supuesto, también la Universidad de Alicante. Pero sin esa financiación extra, evidentemente, no habría podido ser. La cubrición, proyectada ya desde el segundo año de excavación, se llevó a cabo entre los meses de octubre de 2010 y marzo de 2011 y cumplían un doble objetivo muy claro. El primero y más urgente, la protección, la preservación de esas ruinas. Bueno, ruinas, llamarle esto ruinas también es un poco injusto. De esas estructuras ibéricas y su correcta y segura exposición al público. La obra civil consta de una superestructura de acero y hormigón con rejillas de ventilación superior que, pues, una década después hay que decir que ha funcionado de maravilla. Con ello se añadió al paisaje o al yacimiento un elemento que distorsiona absolutamente ese paisaje, pero que es completamente neutro, cumple la función inexorable de no confundirse con un monumento antiguo, de ser una obra civil contemporánea, y además se encuentra preparada para ampliaciones futuras, que esperamos poder acometer algún día, porque además son extremadamente necesarias. Además cuenta con accesos y pasarelas sobrelevadas para los visitantes, que están intactas a día de hoy, y con un acceso auxiliar de mantenimiento. La segunda fase de intervención, la de restauración, consolidación, fue llevada a cabo entre los años 2012-2013, aunque ya, esto es importante y es lo que salvó en cierta medida el edificio ya tuvo actuaciones de consolidación in situ durante el proceso de excavación, antes de su cubrición. Las prioridades de intervención, pues, que marcaron el tiempo estaban claras. Primero, las estructuras de adobe y de tapial, las estructuras de tierra, algún zócalo que había con riesgo de caída y, en tercer lugar, pues ya los muros de piedra perimetrales y los pavimentos que tenían una mayor resistencia. La intervención tuvo tres pilares, contó con tres pilares: limpieza, consolidación y reintegración volumétrica de los morteros. Es una mínima intervención de restauración que no modificó
en absoluto el aspecto original del monumento, puesto que, evidentemente, el estado de conservación ya era excepcional y no lo requería, y aparte era incluso contraproducente hacerlo de otro modo. Así quedaba hecho lo urgente, y así fue durante años. Y solo recientemente se ha podido llevar a cabo su museografía. No es descartable, y yo así lo quisiera, que se llevara a cabo algún plan de mejora en el exterior del edificio, pero en fin, no es indispensable para su preservación y su correcta visitabilidad, por lo tanto evidentemente hay otras prioridades. Bien, en paralelo a todo esto, después de 2 proyectos museológicos de años de trabajo y adaptándonos finalmente a un espacio restringido, condicionado por un edificio ya construido, que fue una auténtica proeza del ayuntamiento, pudimos inaugurar la colección museográfica en la primavera de 2011, una exposición permanente con el diseño que tienen ahí, en la que las protagonistas son las piezas, cosa bastante, por otro lado, rompedor, aunque parezca extraño, precisamente porque aquí no hay que adornar absolutamente nada. Aquí el protagonismo recae en esa selección de 200 objetos de la fase ibérica, objetos cerámicos en perfecto estado, vajilla de bronce, herramientas, etc. La información sobre las visitas pues, la tienen en pantalla, y los que lo vean en YouTube pueden hacer pausa, y los que en fin, quieran hacer uso de Google pues se meten en la página web del Ayuntamiento de Lezuza, que es muy clara y muy renovada, y van a la oficina de turismo y ahí tienen toda la información. Y si no han ido todavía, vayan, háganme el favor. Pero en Libisosa, cuando consigues cerrar un capítulo, pues se te abre otro melón más complicado, ¿verdad? Es lo que ha ocurrido con el contexto más novedoso y completo de los últimos años, no solo en Libisosa, sino en un gran arco arqueológico de esta fase, en un complejo de 175 metros cuadrados, al otro lado de la calle de ese edificio oligárquico, el segundo de mayor tamaño de todo este barrio, y una técnica constructiva y estado de conservación ya no similar, sino incluso mejor, superior a lo que habíamos ya cubierto y protegido. En este caso, desde el fin de su excavación en 2019, no hemos podido todavía llevar a cabo ninguna acción de puesta en valor y se encuentra evidentemente en riesgo de degradación. Está cubierto, protegido con lo que hemos podido, pero evidentemente es una gran urgencia del yacimiento en estos momentos. Bueno, el edificio es un lugar de culto gentilicio, un lugar de culto no por su planta, porque no hay ningún edificio ibérico que se pueda, prácticamente ninguno, identificar, caracterizar por su planta, como sí sucede con la arquitectura clásica. Lo es sobre todo por esto, por el registro material, por lo que encontramos en su interior centenares de objetos, algunos de los cuales son directamente vasos rituales, como estos de aquí, concentrados en la primera estancia, lo primero que además que empezamos a excavar del edificio. Y el edificio entraría, por así decirlo, en la categoría de los lugares de culto no construidos aposta para servir como lugares de culto, pero los que se practica de forma regular o esporádica una actividad cultural, ritual, vinculada a ese cuerpo oligárquico, a la aristocracia que dirige el poblado, a la cohesión de las clientelas que sostienen esa aristocracia, y estableciendo un nexo de unión directo entre el grupo familiar de quien gobierna con los antepasados heroicos del lugar, ¿no? Y sobre todo con la divinidad. La divinidad, aquí no vive la divinidad, esto no es un templo en términos clásicos. A la divinidad se la invoca y se puede aparecer o no, pero no reside allí. Son lugares de reunión de la élite, que es además lo clave, esa reunión para fundamentar su poder. Bien, decía que la caracterización como lugar de culto no lo es por planta, lo es por el registro material. Otro elemento que se suele utilizar en arqueología ibérica para poder caracterizar como un lugar de culto como tal son determinados elementos del equipamiento, si hay algún altar, etc. Aquí tampoco. Si acaso este pollete de mampuesto, en torno al cual aparecieron buena parte de estos vasos rituales, en este espacio que quizá pudo actuar como una especie de
de sacristía. Bien, el edificio, interesante, arranca en torno al 200 y no supera el 130-125 a.C., y eso lo sabemos, gracias a un conjunto material de importación que si lo llegamos a meter a posta no lo hacemos tan bien. Es decir, esto, la cantidad, por ejemplo, de cerámica de barniz negro de la primera cerámica anteriormente conocida como campaniense, ahora como cerámica de Nápoles, el centro de producción, es como, parece un pecio, más que un conjunto recuperado en un yacimiento arqueológico de tierra. Y eso es lo que nos da con exactitud todo ese arco cronológico. Es otro contexto cerrado, ¿vale? Destruido y cancelado de forma repentina, pero décadas antes de la destrucción definitiva del poblado. Esto se destruye antes. Es seguramente una acción por un cambio de régimen. Hay algún tipo de escarmiento o un escarmiento por parte del ejército romano. Nosotros sabemos que esos escarmientos selectivos de algunos espacios dentro del poblado, además importantísimos, seguramente el más relevante para la aristocracia del lugar, tienen lugar y seguramente son derivados de algo que nosotros hemos llamado desde la historiografía como hospitium militare. El hospitium militare, algo así como aloje usted a un legionario romano en el invierno y así me ahorro plantar el castro hibernal, es una práctica generalizada de Roma ya desde la conquista de Italia en época republicana, por la que ahorraban evidentemente, pero que generaban, pues imagínense los problemas que podían generar para la convivencia de estos poblados. Sabemos que en Cástulo, lo sabemos por las fuentes, se produjo una gran revuelta y luego, en fin, después de la revuelta de los ciudadanos de Cástulo por los desmanes de esos legionarios en sus casas, pues hubo una tabla rasa de Roma, llegó allí y a todos los hombres en edad de portar armas pues se los eliminó, que era como Roma resolvía las revueltas. Lo cierto es que en relación con este hospitium militare, para saber enfocar por qué hablamos de hospitium militare, la posibilidad de esta práctica en Libisosa, hay una serie de registros materiales más allá de la militaria, del armamento que veremos después. Por ejemplo, en Libisosa tenemos el conjunto de vajilla romana de bronce, tardorepublicana, que es algo así como el fósil director del paso del ejército romano. Esto es lo que llevaba el ejército romano encima. Evidentemente no iban con esas cerámicas de barniz negro, iban con estos recipientes de metal. Es el conjunto de mayor variedad y número de los conocidos. Evidentemente no es que en Libisosa hubiese más vajilla de bronce que en otros lugares, que en otros muchos lugares, sino que aquí se ha conservado. ¿De acuerdo? Libisosa es, sobre todo en época ibérica, es importante, sobre todo por cómo se ha conservado. Y es también, seguramente en este apéndice, en el que tenemos que meter este catálogo de imitaciones o reproducciones de esas vajillas de barniz negro, pero con cerámica local. Esas son las formas clavadas, con su función determinada, para beber el vino y comer el alimento, pero evidentemente pues, no han tenido la posibilidad de ser de distribución, como se distribuía ese tipo de vajilla en los intersticios, ¿no? ¿Verdad? Entre las ánforas, entre el alimento de los barcos, y se las fabrican. Y otro elemento, por ejemplo, la abundancia de instrumentos de escritura. Estos stili, estos estiletes de hueso para escribir sobre las tablillas de cera, que son un claro fósil director también de romanización, de latinización también, evidentemente con lo que apuntaban los oficiales romanos, pues, llevaban la contabilidad y apuntaban el correo, etcétera, etcétera, de la explotación de unos recursos de un territorio que ya les pertenece. Por ello es tan apropiado que en la excavación de la torre de este verano el único objeto que nos haya aparecido sea uno de estos stili. Seguramente se le cayó a un oficial, a un legionario, o lo tiró porque se le había roto ya la parte del borrado. Pero si por algo destaca Libisosa es por el notable estado de conservación del registro material de esa fase ibero-romana, más allá de la arquitectura y de los desafíos. Y aquí sobresale por derecho propio, por cantidad, por calidad y por variedad, la cerámica ibérica. No hay seguramente un lugar para estudiar la cerámica ibérica de época final,
como Libisosa. Y además, como está en una encrucijada cultural, en ese nudo de comunicaciones, tenemos de todo. Es, por así decirlo, si hay un lugar en el mundo en el que ha resultado al final conveniente o apropiado encontrar ese nivel de conservación, Libisosa era el lugar ideal, porque tenemos un amplio, nos da una panorámica de 360 grados del mundo ibérico. Pero como todo esto está publicado, es accesible, yo hoy quiero poner el foco en algo que no está publicado todavía. Que hallamos en una estancia de ese lugar de culto, un conjunto cerámico en el que encontramos absolutamente toda la cadena de objetos relacionados con el consumo del vino. Esto es la Wikipedia de los objetos relacionados en todo ese proceso con el servicio, con la comensalidad ritual del vino. Desde las ánforas de importación que traen el vino bueno, el que tú te bebes como aristócrata y se lo das a beber a tus clientes, el gran reserva, a todo lo demás. Y de entre todo lo demás, quizá lo más destacable es esta sítula, en cuyo interior aparecieron apilados pues, todos los subtipos posibles de vasos, de escudillas, una unidad por cada espécimen. Es decir, hay un ejemplar de cada tipo, de cada subtipo de copa. ¿De acuerdo? Esto es un regalo. Es decir, esto no sé cómo es una especie de... ¿no? Esos agujeros del tiempo, ¿no? que se hacían, ¿no? de ocultar algo como regalo para los habitantes del futuro, ¿no? Pues esto quedó ocultado como regalo para los arqueólogos del futuro. En otro orden de cosas, Libisosa cuenta también con un importantísimo, el más novedoso conjunto de epigrafía ibérica, que hemos publicado recientemente con Javier Velaza y que seguimos publicando todos los años algo, porque siempre aparece algo o nuevo, o en la excavación, o en el lavado de cerámica, y lo vamos actualizando en la medida que podemos. La mayoría de estas inscripciones están en signario suroriental, son sellos anfóricos, la mayoría, no todos, y se interpretan como marcas de producción, destacando además la repetición, esa repetición que tiene la imagen del mismo nombre personal, del mismo antropónimo, Ambin o Ambine, que es prácticamente el nombre del primer habitante de Lezuza conocido, por así decirlo, que además en diversos puntos de yacimiento, en diversas piezas, de acuerdo, tenemos ese nombre de los antepasados íberos de Lezuza. Pero hay una novedad epigráfica, esta saldrá, si todo va bien, en unas semanas, a final de año o a principios del siguiente, la revista también Paleohispánica, estudiada igualmente con Javier Velaza, que me gustaría adelantarles por primera vez hoy aquí. Es un plato ibérico, del tipo más habitual encontrado en el yacimiento, con inscripción hallado en esa sacristía del edificio de culto, junto a los vasos rituales. La lectura de la epigráfica de Vicaniban que tienen ahí ofrece pues, un elemento inicial que podría encerrar un nombre céltico, pero que interpretamos por lo más razonable, que es el genitivo del cognomen latino de Vicanus. Es de Vicani, de Vicanus. No se trata de una ofrenda, es un signo de pertenencia, es decir, es alguien que se ha puesto su nombre en el plato. Es el plato de Vicanus. Y además, en el sitio, en el epicentro de esa comensalidad ritual. ¿Qué es la comensalidad ritual? La comensalidad ritual es el banquete público para estrechar vínculos de cohesión. Es también el lugar en el que se remarcan las desigualdades. Y por tanto en el que destaca la élite. Es el plato, decía, en el que come Vicanus, pero Vicanus es un cognomen, no es un nomen. No es un gentilicio, es un apodo, para entendernos. Es más distintivo que el gentilicio. Seguramente porque este Vicanus es un ex ambin, que ha adoptado digamos, el nombre lativo, acaba de adoptar el nombre latino, pero todavía no sabe o no quiere escribirlo en latín, y lo escribe en grafía ibera. Es un hallazgo absolutamente extremadamente relevante. Cambiando de tercio,
aunque ya rápidamente en estrecha relación con lo que acabamos de ver, dentro de todo lo novedoso de que ha supuesto ese registro material ibérico recuperado en Libisosa estos años, quizá lo más llamativo ha sido lo que refiere al aparato iconográfico, figurativo. Por supuesto, ese nutrido conjunto de vasos singulares, vasos de encargo por parte de esa élite, como distintivos de rango, esto lo llenaban de vino, lo hacían circular seguramente allí en esos banquetes comunales, que es una especie de Ilíada pintada en viñetas, un cómic del pasado heroico de su familia. Hablando, diciendo, vamos, porque como no tengo tiempo de desarrollarlo, pues permítanme que lo resuma de esa manera. Aquí pueden volcar un pasado mítico que va a justificar sobre todo el orden del presente. No hay un tipo en forma que se relacione directamente con el vaso singular, aunque hay formas como los crateriformes que están prácticamente o estrechamente vinculadas exclusivamente a este tipo de vasos. Decía que no me voy a detener en ello, pero la temática, en esa temática que utilizan para plasmar esos elementos, esos cómics sobre cerámicas, utilizan la doble vía más que utilizada por estas sociedades del universo guerrero, por un lado, heroico, que actúa como referente, como modelo, actuó en época arcaica, esas epopeyas para la sociedad griega arcaica. Y por un lado, esa exuberancia vegetal, el universo zoomorfo de la divinidad, de la prosperidad de la comunidad, para evidentemente justificar, insisto, ese orden presente. Otra gran novedad iconográfica que ha aportado Libisosa es el conjunto de vasos plásticos, terracotas, figurativos, no vasos de plástico, como se extrañó una vez un periodista hace unos años, que formaban parte de ese lugar de culto que hemos visto, y entre ellos, desde luego, el ya más que conocido vaso de la diosa y el príncipe, un vaso para libaciones de aceites perfumados seguramente, que es una extravagancia entre las terracotas de la protohistoria española, no voy a entrar en los matices, pero que actuó en dos vías. Es un vaso ritual, para acometer un ritual en el lugar de culto, pero sirvió también como lienzo de envolto redondo para plasmar esa memoria histórica aristocrática. La pieza, por cierto, se puede también visitar con un añadido que le hicimos en una vitrina al museo desde 2018, aunque muchas veces está de viaje, porque la piden mucho por ahí para colecciones, para exposiciones temporales. Actualmente, ahora mismo, si van, la pillan dentro del museo. Resumiendo, pues su caracterización, se trata de una obra ibérica que va fusionando distintos elementos. Si desgranamos todos los elementos que componen la semántica de la pieza, vamos a ver influencias de todo tipo. Pero justamente al meterlo en ese embudo, en esa coctelera, agitarlo, el resultado parece algo novedoso, pero no lo es tanto. Representa una epifanía, es el nacimiento, el ascenso de la diosa. Y luego ese segundo personaje importantísimo, vuelto hacia la divinidad, que introduce los brazos entre el vestido, que es el protagonista aristocrático de este asunto, es decir, es el primer antepasado en su juventud, el príncipe fundador que tiene una relación estrecha, privilegiada, directa con la divinidad poliada, la divinidad patrona o matrona del lugar, ¿de acuerdo? Y eso es el germen del poder. Y ese poder es renovable en la medida en el que vaso ritual se utiliza para los rituales de comensalidad aristocráticos de cohesión. ¿De acuerdo? Justamente por esas élites que son consideradas descendientes de ese héroe originario. De hecho, en la misma estancia del edificio se encontró una tinajilla con desfile funerario que está representando el extremo opuesto, el último episodio, la última viñeta del ciclo heroico del antepasado mítico.
la apoteosis, la muerte, ¿no? el traslado al más allá. Tenemos el principio y el final del mito. ¿De acuerdo? Pero el vaso no es un objeto aislado, no se puede explicar como un objeto aislado, es una pieza más de un puzzle que vamos conociendo con todos estos vasos figurativos a través de distintos destellos de ese relato legendario que gira en torno a esa figura del héroe fundador del linaje, que sancionado evidentemente por la diosa, y en el que se va cimentando esa memoria histórica del grupo oligárquico que ostenta el poder, como decía. Bien, para ir ya casi terminando, junto a la cerámica, la otra esfera material de la cultura material más relevante del registro arqueológico por cómo se ha conservado, por su excepcionalidad, es el utillaje metálico. En este periodo, además, ya se encuentra destinado, en este periodo histórico, decía, ya se encuentra destinado, ya dirigido a otros aspectos básicos de la economía, como la esfera agropecuaria, pero que ya aquí ya inventaron todo lo que había que inventar, de tal manera que la mayor parte de herramientas dirigidos a la agricultura que aquí ven y que pueden ver en el museo si lo visitan, no han variado en todos estos siglos, en estos miles de años. Además, otra serie de utensilios de todo tipo que ya muestran un grado elevado de especialización. Aquí ya no solo hay herramientas agrícolas de metal para llevar a cabo las tareas indispensables de la economía, sino que ya se permiten en este periodo otra serie de elementos para otro tipo de actividades. Destaca también la parrilla de hierro, que se encontró además asociada a un conjunto de soportes de cerámica tosca. El conjunto del armamento que publicamos hace un par de años con Fernando Quesada, que es el máximo especialista en armamento ibérico y del periodo también romano republicano, al que se escriben estas armas de Libisosa, es seguramente el mayor aporte a este campo de la arqueología española de los últimos tiempos. Aquí, evidentemente, entramos en un terreno resbaladizo, sobre todo por lo que refiere a la adscripción, ¿no?, el arma a una categoría cultural concreta. Considerar un arma relacionado directamente con un ibero o con un romano. La cosa es mucho más complicada que esto. En pantalla pues tienen aquí el conjunto de la fase de destrucción sertoriana, con ese gladius hispaniensis, seguramente uno de los más antiguos, la primera espada recta romana, los precedentes del gladius mucho más reducido en tamaño de un momento posterior, el excepcional casco de tipo montefortino, varios tipos de pila, la manilla de escudo circular o caetra, en fin. Algo más romano son los elementos de arreo, como esta jáquima o la espuela, y lo que más interesa, aparte del estado de conservación de las armas de Libisosa, es que muchas se encontraron con huellas de uso en niveles de derrumbe, es decir, en el momento de la destrucción, ¿no?, en pavimentos, en calles, que pudieron haber participado activamente en los últimos días del poblado. También muy significativo el conjunto de armamento ofensivo y defensivo hallado en el complejo de culto, que tendría unos matices más locales, es de un momento anterior, ligeramente anterior, de unas décadas anterior, con esos puñales bidiscoidales como la gran novedad respecto al conjunto posterior. Cuando hablamos en realidad de presencia militar romana, hay que entender que seguramente buena parte de los auxiliares compartían el mismo armamento, no había una fractura, una línea divisoria entre una cosa y otra. Respecto a la numismática, es otro, no sé cómo decirlo. Mira, Libisosa no acuñó moneda propia, porque la acuñación de moneda aparte es sobre todo una estrategia política, que seguramente a Libisosa no le hizo falta, pero se nutría sobre todo de la de Cástulo, y ya lo creo si se nutría de la de Cástulo. El 90% del volumen numismático de Libisosa es hispánico en bronce, moneda ibérica,
la mayor parte de Cástulo y solo el 10% de misiones romanas republicanas. Hablo de esta fase, evidentemente, de la fase ibérica final, de la fase de los contextos cerrados, ¿de acuerdo? En 2021 publicamos junto a Alicia Arévalo un descubrimiento que, como viene siendo habitual, pues tuvo un gran eco mediático y no es para menos. Es absolutamente extraordinario encontrar un conjunto, no es un tesorillo monetario, porque no lo es, categóricamente hablando, pero sí una acumulación de monedas en su contexto, en un contexto, formando parte de un contexto cerrado. Son 3 conjuntos monetales que suman 53 monedas de bronce distribuidas en 2 calles, que se habían caído por la calle. Y un pequeño departamento pegado a ese edificio de los excedentes, de la gran bodega, ¿de acuerdo? El lote es homogéneo, la mayor parte de monedas de Cástulo, ¿de acuerdo? No voy a entrar en detalles. Y lo que ejemplifica, lo que viene a mostrar el estudio y el análisis en su contexto, que esta es la clave de este conjunto numismático, en su contexto. Por cierto, una moneda no tiene ningún valor arqueológico fuera de su contexto, ninguno. Puede tener un valor artístico, ¿de acuerdo? Una moneda, las conocemos todas ya. O sea, difícilmente vamos a encontrar una serie monetal nueva. Por lo tanto, el valor que va a tener la moneda lo va a tener en relación con su contexto arqueológico, lo que nos dice, la información que nos da añadida. Lo digo porque además tengo una cruzada en particular contra los piteros, toperos o detectoristas, como lo queramos llamar, el expolio arqueológico y el mercado de antigüedades y sobre todo de monedas. Y como nunca pierdo ocasión para decirlo, pues también lo digo hoy aquí. Y si alguien quiere, pues lo desarrollo. Tengo hasta un hilo de Twitter dedicado a eso. Bien, decía que puso de manifiesto una secuencia fruto seguramente de un intento parcialmente frustrado de poner un conjunto de monedas de riqueza a salvo. Seguramente lo sacaron en una especie de arcón y aquello que, digamos, se derramaba, ¿no?, por los ángulos fue lo que nosotros hemos encontrado. Imaginemos lo que lleva en el arcón. Justamente en ese pequeño departamento, que era muy pequeño para almacenar nada que no fuese muy pequeño y que cupiese en gran cantidad como son monedas. Justamente anexionado al almacén de excedentes. Esto era un numerario de transacción diaria, ¿de acuerdo? Insisto, es absolutamente no sé si utilizar la palabra maravilla, pero arqueológica, poder tener la ocasión de un hallazgo de estas características en relación con un registro material como es la numismática, sobre la que muchas veces se tienen que hacer estudios en base a tesorillos, a conjuntos descontextualizados, que por otro lado la actividad coleccionista hecho en el inicio de la disciplina de la numismática hizo mucho bien, porque sin esa actividad coleccionista originaria no tendríamos los conjuntos evidentemente que tenemos ahora, pero ya evidentemente podemos estar en el siglo XXI en grado de defender esa vía. Y ya para terminar, pues unas últimas reflexiones sobre la importancia de la divulgación que ha sido tan relevante para nuestro proyecto y también en mi vida profesional en los últimos años. Y yo quiero hacer una reflexión transversal, no ya de divisosa específicamente o de mi experiencia personal, sino en general de lo que supone la arqueología. Miren, en arqueología estamos a la cola de la Academia Alimentaria de la Investigación. Formamos parte de esa investigación en cultura, la investigación cultural, que es tan difícil de vender. No siempre, hay casos, hay excepciones, no en todos los sitios, pero digamos que sí, eso planea en el subconsciente colectivo, ¿no? El problema, además, o uno de los problemas, es que una parte de la sociedad ve nuestro trabajo como un hobby. Es como si ya estuviésemos pagados por la suerte que tenemos de dedicarnos a esto. Y luego ya, si encima tienes un yacimiento de estas características, pues ya, en fin, ¿de qué te quejas, no? La gente no se imagina la precariedad laboral, la incertidumbre que rodea a la arqueología.
En una labor que llevamos a cabo, pues, trabajadores autónomos, empresas, el PDI, el personal docente investigador de las universidades, estudiantes, peones, trabajadores, unas jefaturas de servicio, técnicos públicos, en no pocos casos desbordados, con falta de recursos. Y dicho esto, yo creo que tenemos que redirigir el foco de atención de nuestro discurso en positivo, desde el qué perdemos hacia el qué podemos aportar. Tenemos que esforzarnos en hacer pedagogía, es decir, podemos irnos a un rincón y llorar, y luego vendrá alguien de filología clásica y decirnos, ¿de qué os quejáis con todo ese mundo tan visual del que disponéis en arqueología? A ver cómo hago yo desde el estudio del griego clásico en potenciar eso en el mundo actual. Tenemos que encontrar un equilibrio entre comunicación y divulgación. Esto es muy difícil, porque además caemos en la tentación de la llamada atención facilona, de vendernos por un titular. Por cierto, el titular por lo general es lo único que el periodista nunca te pasa de tu entrevista y te lo encuentras sorpresa en el medio de comunicación publicado. Y a veces es el que marca, no, a veces no, es el que marca el clickbait. Hoy en día, para un medio de comunicación que es pinchar, ser atraído por él para entrar en la noticia con todo lo que ello conlleva. Es importante poner unos límites también en eso. Tenemos que fomentar qué hacemos, por qué lo hacemos, para qué sirve. Y con un concepto de utilidad también distinto, porque hay que tener ojito con lo que se considera útil y no útil en nuestra sociedad. Tenemos que reivindicar nuestro papel en la sociedad como guardianes, no ya como, parece que estamos aquí como intentando salvaguardar las esencias de nuestra civilización, sino también como un motor activo de lo real, del día a día de nuestro país, de nuestra región, de nuestra localidad. Y para eso necesitamos cómplices. Necesitamos cómplices que entiendan que la financiación en patrimonio histórico, arqueológico, no es un gasto, es una inversión, que revierte en diversos aspectos de la economía y de otras cosas. A veces los arqueólogos aparecemos en la prensa como los que ralentizamos las obras de las ciudades o las carreteras, ¿verdad? Pero para la mayoría, para otros muchos españoles, creo que somos los que hemos colocado en el mapa a su pueblo. Somos los que hemos puesto a su pueblo en el mapa. Creamos marca, creamos prestigio, y eso no se puede expresar en una gráfica. Yo creo firmemente la arqueología como motor de desarrollo perenne, que renueva continuamente las fuentes sobre las que construimos la historia. El conocimiento, el patrimonio, que lo revaloriza todo, insisto, sea o no sea cuantificable. Y ahora sí ya termino, como suelo hacer, con una imagen de la superficie total del yacimiento. Ahí lo tienen, 38 hectáreas, aunque la superficie protegida del parque arqueológico es muy superior a esto. Digamos, este es el yacimiento, ¿de acuerdo? Ahí tienen las 38 hectáreas, y lo confronto con la misma imagen señalando en rojo el espacio que queda por excavar. Claro, y a todo ello pues hay que añadir lo que queda por publicar de lo ya excavado, lo que queda por investigar de lo ya exhumado. El trabajo del laboratorio es el que nos lleva el 90% de la arqueología, es 90% trabajo de laboratorio. Por cada mes de excavación tenemos años de trabajo de laboratorio. Y es el que menos, el que más se resiente si no se lleva a cabo con recursos específicos. El más difícil de explicar para financiar. Y esto lo encaja en campañas de verano. Y desde luego no en un yacimiento como el Visosa. El Visosa es algo excepcional, absolutamente excepcional, que está pidiendo a gritos recursos excepcionales.
Mientras tanto, y pues siempre que el cuerpo aguante, yo seguiré agradeciendo infinitamente a los actores principales de todo esto, a la gente que colabora directamente, que se ensucia en cada campaña, a los trabajadores de Lezuza, a los técnicos que han pasado por aquí, a mis estudiantes, si los que no imagino Olivisosa, agradeciendo pues, que hagan más llevadera una tarea tan endiabladamente bipolar, porque por un lado es reconfortante y por otro lado es ingrata, a partes iguales, como es sacar adelante año tras año un proyecto científico-cultural. Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo, por supuesto, su participación, esta maravillosa conferencia y bueno, hay que ver, ¿no? Qué tesoro, lo decíamos al principio, qué tesoro tan excepcional, como decía el profesor, tenemos en nuestra tierra, en nuestra provincia. Vamos a pedir a nuestro presidente, a Juan José, por favor, que nos acompañe aquí arriba de este escenario. También Héctor Uroz, si se pueden colocar delante. Y el presidente, en nombre de toda la asociación, le quería hacer entrega de este reconocimiento para agradecer su participación. Ahora aquí, que tenemos a Paco, a dos bandas. Mientras tanto, les recuerdo que el próximo lunes nos volvemos a ver. La próxima conferencia, lunes 28 de noviembre, 18:30 horas de la tarde. Y la conferencia, decíamos, vamos de lo más remoto a lo más actual. Y es que va a ser una conferencia titulada ¿Por qué fuimos campeones del mundo?, a cargo del entrenador de fútbol Ginés Meléndez Sotos. Y bueno, pues ya saben, está el Mundial, etcétera, etcétera. Seguro que alguna pregunta surge. Hasta entonces, disfruten de la semana y muchísimas gracias, como siempre.